el abismo de la traición. La habitación estaba fría, el aire pesado como si todo el peso del universo se hubiera concentrado en ese espacio. Las luces tenues apenas iluminaban los contornos de los muebles rotos por años de desprecio. Ella estaba de pie frente al espejo, mirando su reflejo. No reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Los ojos, alguna vez llenos de vida, ahora estaban vacíos, opacados por el dolor y la desesperanza. La joven mujer que una vez soñó con un futuro lleno de amor y felicidad ahora se veía rota, despojada de su identidad por las palabras de un hombre que decía amarla. Su marido estaba en la otra habitación, sus gritos resonando como un eco cruel que atravesaba las paredes. Nunca debía haberme casado, le había gritado esa mañana, y esas palabras, como una daga afilada, se habían clavado en su alma. Ella, que le había entregado todo, su confianza, su amor, su vida. Pero él solo la veía como una carga, como algo insignificante, como una sombra que lo perseguía y le recordaba sus propios fracasos. Cada día era una repetición del mismo dolor. «Eres un fracaso», le decía constantemente, «no sirves para nada». Esas palabras se arrastraban por su mente como serpientes venenosas, dejando cicatrices invisibles pero profundas. No importaba cuántas veces le mostrara su amor, su lealtad, él siempre encontraba una manera de pisotearla, de recordarle que era menos que nada. Se sentía atrapada, como un pájaro en una jaula de cristal, golpeando las paredes en un intento desesperado de escapar, pero siempre cayendo de nuevo. Y esa mañana, cuando él le dijo que nunca debió haberse casado con ella, algo dentro de ella se rompió de forma irreversible. Era la última gota que colmaba el vaso. Se sintió como si el mundo entero se hubiera desmoronado a su alrededor. Pero lo que más la destruyó no fue el grito, ni las palabras vacías de su marido. Lo que realmente la devastó fue el hecho de que, en lo más profundo de su ser, sabía que tenía razón. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que su vida se convirtiera en una pesadilla de traición y humillación? ¿Qué fue de la mujer fuerte, decidida y llena de sueños que alguna vez fue? Mientras las lágrimas caían silenciosamente sobre su rostro, la rabia y el odio comenzaron a surgir desde lo más profundo de su ser. Cada palabra cruel que había oído a lo largo de los años, cada humillación, cada rechazo, todo comenzó a arder dentro de ella como un fuego incontrolable. «Y nunca debía haberme casado contigo», resonó en su mente una y otra vez, pero ahora, esas palabras ya no eran una condena. Eran el catalizador de algo mucho más grande. El dolor ya no era suficiente para detenerla. La tristeza ya no la inmovilizaba. Algo más nacía en su interior, algo que había estado durmiendo, esperando el momento adecuado para despertar. La venganza. El deseo de hacerle pagar por todo lo que había sufrido, por todo lo que le había robado. Su marido, aquel hombre al que había amado con todo su ser, ahora era su enemigo, su verdugo, el responsable de su destrucción. Y ella lo haría pagar. La mujer frente al espejo sonrió, una sonrisa fría y cruel que nunca antes había mostrado. Las lágrimas ya no eran para él, ya no era su debilidad. Ahora, el fuego de la ira que la consumía sería su fuerza, su poder. Dejó de ser la víctima, la mujer rota y humillada. Se convirtió en algo más, algo peligroso, algo imparable. La cazadora de sombras. El teléfono vibró sobre la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de una amiga de la infancia, alguien que había estado allí en los momentos más oscuros, alguien que nunca había dejado de luchar por ella. Pero la respuesta que le dio fue clara, cortante, como un sable afilado. «Ya no soy la misma. Ya no quiero ser salvada». Y colgó. Era el momento. La traición la había empujado al borde del abismo, pero en ese abismo vio algo más que oscuridad. Vio su renacimiento. Vio el poder que podía ganar al destruir todo lo que la había hecho pequeña, a eliminar todo lo que la había mantenido cautiva. Nadie más podría herirla. Nadie más podría hacerle sentir inferior. Y, sobre todo, nadie más podría hacerle sentir que no valía nada. La mujer que había sido su sombra ahora se convertía en su fuerza. Mientras la ciudad a su alrededor seguía con su rutina diaria, ella se levantaba de la oscuridad, con una determinación feroz y un alma llena de furia. No importaba lo que tuviera que hacer,
ni cuánto tuviera que sacrificarse. La justicia no llegaría de la mano de la ley, sino de la mano de una mujer decidida a tomar su destino entre sus propias manos. Una sonrisa amarga apareció en su rostro mientras se giraba hacia la ventana. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de rojo y naranja. Un presagio de lo que estaba por venir. Un presagio de guerra. Ella no era una víctima más. Ya no era la mujer que solía ser. Era una cazadora, y su caza comenzaba esa noche. El abismo de la traición la había arrastrado al fondo, pero fue en ese abismo donde encontró la fuerza para renacer. Y nadie podría detenerla. El eco del dolor. La madrugada era fría, pero el calor dentro de la casa parecía agobiante. La sensación de estar atrapada, de no poder escapar, se había vuelto insoportable. Ella caminaba lentamente por el pasillo oscuro, los ecos de sus propios pasos resonando en el aire como un recordatorio de la soledad que la había consumido. Cada rincón de ese lugar le recordaba lo que había perdido, sus sueños, su libertad, su identidad. Todo había quedado destrozado, reducido a escombros bajo el peso de los años de humillación y abuso. Él no estaba en casa, pero eso no la tranquilizaba. Sabía que, en cualquier momento, él regresaría con su arrogancia y su veneno, dispuesto a seguir torturándola con sus palabras. Las mismas palabras que había escuchado una y otra vez, esas frases que perforaban su mente y dejaban cicatrices invisibles pero dolorosas. Eres un fracaso. No sirves para nada. Nunca debía haberme casado. Esas palabras se repetían una y otra vez en su mente, como un eco lejano, un mantra destructivo que no podía silenciar. Se detuvo frente al espejo del pasillo. Observó su reflejo, pero lo que vio no era la mujer que conocía, sino una extraña, una sombra de lo que alguna vez fue. Sus ojos, alguna vez brillantes, ahora estaban opacados por la tristeza y el dolor. Su rostro, marcado por la preocupación y el desgaste, reflejaba una guerra interna que había librado durante años, una guerra que nunca había pedido, pero que le había sido impuesta. La imagen de su marido, su esposo, el hombre que prometió protegerla y amarla, apareció en su mente como una pesadilla viviente. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había llegado a ser esa mujer rota y despojada de toda dignidad? Todo el amor que alguna vez había tenido por él había sido transformado en odio, en rabia. Esa ira se estaba acumulando dentro de ella, una furia imparable que la consumía, que le hacía querer gritar, golpear, destruir todo lo que alguna vez había representado ese hombre en su vida. Pero el grito estaba atrapado en su garganta, y los golpes, aunque deseados, no la harían libre. El dolor ya no solo era emocional, ya no solo era una herida invisible en su corazón. Ahora se sentía físico, tangible. Como si todo su ser estuviera marcado por esa traición que nunca pudo comprender. Los recuerdos de las noches de terror, de los días de angustia, se agolpaban en su mente. El vacío de su vida, el abandono constante, el desprecio detrás de cada mirada fría, de cada palabra hiriente, no podía borrarse. El eco del dolor había encontrado un hogar en su alma, y no parecía dispuesto a irse. Una ráfaga de viento hizo que las cortinas se movieran suavemente. Era extraño cómo el viento podía parecer tan indiferente, como si el mundo continuara con su marcha imparable, mientras ella estaba atrapada en un tormento interminable. Pero había algo diferente en su interior ahora. Algo que ya no podía ignorar. Algo que la empujaba hacia adelante, hacia un destino que ella no entendía del todo, pero que ahora sentía como inevitable. La traición se había infiltrado en su vida como un veneno, pero la venganza, aunque amarga, le ofrecía un propósito. Un propósito que nunca imaginó encontrar en medio de la oscuridad. Había algo liberador en ese dolor. Era como si la tortura que había vivido durante tantos años le hubiera abierto los ojos a una nueva realidad. Ya no quería ser la víctima. Ya no quería ser la sombra de quien una vez fue. Quería ser más que eso. Quería ser la fuerza, la tormenta, la justicia. Quería ser el eco de su propio dolor, una fuerza imparable que destruiría todo a su paso. Tomó una respiración profunda. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una emoción diferente, algo nuevo y peligroso. Decidió que ese día marcaría el principio de su venganza. Sabía que no podía seguir siendo la mujer que había sido. Sabía que,
Para tomar el control de su vida, debía enfrentarse a su pasado, a él, a todo lo que había sufrido. Y sabía que, aunque el camino fuera tortuoso, ella ya no era la misma. Ya no se dejaría derribar. La adrenalina comenzó a llenar sus venas. En algún rincón de su mente, había una voz que le susurraba que lo que estaba a punto de hacer no tendría vuelta atrás. La venganza era peligrosa. La ira podía consumirla. Pero, por primera vez, algo dentro de ella le decía que no importaba. El eco del dolor, esa resonancia que había sido su cárcel durante tanto tiempo, ahora era su fuerza. Y nada la detendría. El sonido de la puerta abriéndose desde el pasillo la sacó de sus pensamientos. Era él. Su marido. El hombre que había sido su torturador y su carcelero. El hombre que aún la veía como una sombra, como una pieza más en su juego de control. Y ella, ahora, se veía a sí misma no como la mujer que había sido su esposa, sino como la cazadora, la mujer dispuesta a destruir todo lo que él representaba. Él entró a la habitación sin mirar a su alrededor, con la misma indiferencia de siempre. Pero ella ya no era la misma. Y él pronto lo descubriría. ¿Qué haces aquí?, le preguntó con una sonrisa burlona, como si aún tuviera poder sobre ella. Su voz, que antes había sido débil, casi temerosa, ahora sonó firme, llena de determinación. Voy a tomar lo que es mío, respondió, sus ojos fijos en los de él. Todo lo que me quitaste, lo voy a recuperar. Y no va a ser de la manera en que piensas. El hombre la miró incrédulo, sin entender la profundidad del cambio en ella. Pero pronto, ese desconcierto se transformaría en miedo. Lo que me quitaste, repitió ella, será tomado de vuelta, y tú serás el primero en saber lo que se siente estar a merced de alguien que ya no teme. El eco del dolor, ahora, era su mejor aliado. Y la casa comenzaba. Renacimiento en la oscuridad. La oscuridad era su aliada. En la penumbra de la noche, donde no había más que sombras y sus propios pensamientos, ella se sentía más viva que nunca. El silencio de la casa, ese mismo silencio que alguna vez la había aterrorizado, ahora era la calma que precedía a la tormenta. En su interior, la rabia y la determinación se entrelazaban como una serpiente enroscada, esperando el momento exacto para atacar. La mujer que alguna vez fue su esposa, la sombra temblorosa que se arrastraba en la oscuridad, ya no existía. Había muerto, se había desvanecido, pero en su lugar surgía una nueva criatura, una fuerza primitiva, alimentada por el rencor, la ira y el dolor. La traición de su marido había sido la chispa que encendió la furia en su alma. Pero no solo fue él quien la destruyó, sino todos aquellos que alguna vez le hicieron creer que era débil. Todos los que la miraron con indiferencia, que la consideraron un peón en su juego. Ese era el precio de haber creído en el amor, de haber confiado en las promesas vacías de alguien que solo buscaba controlarla. El eco de sus palabras seguía resonando en su mente. Nunca debía haberme casado. Esas palabras ya no le dolían. Ahora eran el combustible que alimentaba su sed de venganza. Como un fuego que avanza sin piedad, consumiendo todo a su paso, su corazón latía con fuerza en cada rincón de su ser, marcando el ritmo de la transformación que estaba por ocurrir. Ella caminaba a través de la casa, como una sombra, con los sentidos alertas, como si el mundo a su alrededor fuera solo una extensión de su propio poder. Cada paso que daba la acercaba más a lo que se estaba convirtiendo. La mujer que en algún momento pensó que no era nada, que se consideraba una víctima, ahora se veía a sí misma como una guerrera en el campo de batalla. Su alma estaba dispuesta a tomar todo lo que le habían arrebatado y devolverlo con intereses. Las paredes que la habían rodeado durante años, esas mismas paredes que habían sido testigos de su sufrimiento, ahora parecían un laberinto que la guiaba hacia su destino. Cada paso que daba la acercaba más a su renacimiento. Pero el renacimiento nunca era fácil. No se trataba de una transformación que ocurría de la noche a la mañana. La oscuridad que la rodeaba no era solo la falta de luz, sino la lucha interna, el enfrentamiento consigo misma, con el dolor que había sufrido y con el odio que ya no podía contener. Su mirada fija en el espejo, en ese reflejo distorsionado, podía ver la huella de lo que había sido. Pero lo que veía ahora era la mujer que había nacido de la desesperación, la mujer que ya no temía enfrentarse a sus demonios.
La mujer que había encontrado la fuerza en su propio sufrimiento. Ya no había dudas, no había miedo. Solo había una meta. La venganza. Y la justicia. La puerta del estudio estaba cerrada, pero no le importaba. Sabía que él estaría dentro, refugiado en su pequeño mundo de arrogancia y desprecio, creyendo que aún tenía control sobre ella. Pero ella ya no era la misma. El hombre que había dejado cicatrices en su alma ahora se convertiría en la víctima de su propia creación. Él no tenía idea de lo que estaba a punto de sucederle. La respiración de la protagonista se aceleraba. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, preparado para el enfrentamiento que sabía que estaba por llegar. La sensación de adrenalina comenzaba a invadirla, como una corriente eléctrica recorriendo su cuerpo. El deseo de destruirlo, de ver cómo sus mentiras y su cruel indiferencia se derrumbaban ante sus propios ojos, la llenaba de energía. Había estado esperando este momento durante demasiado tiempo, y ahora, el tiempo se había agotado para él. Sin hacer ruido, se acercó al estudio. El sonido de su respiración era el único eco en el pasillo. Con cada paso que daba, la oscuridad parecía volverse más densa, como si estuviera siendo absorbida por la furia que emanaba de su interior. Estaba tan cerca de la puerta que podía escuchar la respiración de su esposo al otro lado. El hombre que una vez fue su todo, su protector, su confidente, ahora solo era una sombra que debía ser destruida. La puerta crujió cuando la empujó. El sonido resonó en la habitación, pero no importaba. Cuando él levantó la vista, su rostro se congeló. No era la misma mujer que había dejado en la oscuridad. No era la misma mujer que había tenido miedo de alzar la voz. No era la misma mujer que había creído sus mentiras. Frente a él estaba la cazadora, la mujer que había renacido entre las llamas de su propio sufrimiento, dispuesta a tomar venganza. Él intentó sonreír, una sonrisa arrogante y falsa que solo servía para confirmar lo que él pensaba, que todo seguía bajo su control. Pero ella no se dejó engañar. Sabía que su miedo estaba a punto de estallar, que en su interior comenzaba a darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho, de la monstruosidad que había creado en ella. Con una calma escalofriante, ella se acercó a él. La habitación, antes su refugio, ahora parecía un campo de batalla. Los muebles, los recuerdos, todo lo que alguna vez les perteneció, se convertía en un telón de fondo para lo que estaba por suceder. «Has destruido todo lo que amaba de mí», dijo ella, su voz llena de veneno y frialdad. «Has tocado lo más profundo de mi alma, y eso es lo que me ha dado poder. No me arrepiento de nada, porque lo que me has hecho no ha hecho más que transformarme. Ahora soy lo que tú me hiciste ser, pero más fuerte. Más peligrosa». Él intentó levantarse, pero no pudo. La mirada de ella lo mantenía paralizado. En sus ojos brillaba un fuego que él nunca había visto. Un fuego que había sido alimentado por años de sufrimiento, de abuso, de humillación. Y ahora, ese fuego lo consumiría a él. «Tu control sobre mí ha terminado», continuó ella, su voz firme y decidida. «No soy tu víctima. Soy tu peor pesadilla. Y ahora vas a ver lo que pasa cuando juegas con alguien que no tiene nada que perder». La tensión en el aire era palpable. Era el momento que había estado esperando. El momento en que su sufrimiento se convertiría en fuerza. En venganza. En redención. Y cuando la furia finalmente explotó, cuando la oscuridad que había estado acumulándose dentro de ella estalló con la violencia de una tormenta, él ya no sabía qué hacer. El hombre que había arruinado su vida, que había jugado con su corazón y su mente, ahora solo podía ser testigo de su renacimiento. El precio de la venganza. La venganza, esa llama ardiente que había encendido su alma, ya no era solo una necesidad. Había trascendido, se había convertido en su propósito, su única razón de ser. Se había alimentado del dolor, de la humillación, de las noches en las que se había sentido rota, vacía, atrapada. Y ahora, esa furia, esa rabia desbordante, la impulsaba sin piedad. Pero a medida que se acercaba más al final de su destino, la pregunta de si el precio de la venganza valdría la pena comenzó a atormentarla. En su mente resonaba la voz de su madre, una voz que ya no escuchaba desde hacía años, pero que siempre se presentaba en sus momentos más oscuros. La venganza consume a quien la busca.
Esa frase, tan simple, pero tan profunda, le daba vueltas en la cabeza como un eco que no podía callar. Mientras recorría la ciudad, oculta en las sombras de la noche, su determinación crecía, pero también lo hacía la sensación de que algo en su interior estaba cambiando. Antes de la traición, ella era una mujer que vivía por la esperanza, por el amor, por los sueños. Pero ahora, todo eso parecía un recuerdo lejano. La mujer que había amado a su esposo, que había confiado en él, ya no existía. Había sido reemplazada por alguien mucho más oscuro, más imparable. El olor a lluvia se filtraba en el aire mientras caminaba hacia el lugar donde todo había comenzado, donde la traición había germinado. La casa que alguna vez compartió con él, el lugar donde sus recuerdos se habían tejido con la mentira, ahora era solo un símbolo de lo que había perdido. En su corazón ya no había espacio para la pena, solo para la furia. Pero mientras más se acercaba, más sentía que su alma se vaciaba, que la venganza no la estaba llenando como pensaba. El coche que había dejado estacionado a unos metros de la entrada estaba listo para llevarla a donde necesitaba estar. Pero antes de subir, una extraña sensación la detuvo. Algo dentro de ella, algo visceral, la hizo detenerse un momento, respirar profundamente y pensar en las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. Había planeado cada detalle, había esperado este momento durante meses. Pero ahora, mientras la noche la envolvía, comenzó a preguntarse si realmente lo que estaba haciendo la llevaría a la paz, o solo la arrastraría más profundamente hacia la oscuridad. La sensación de poder que había sentido en las últimas semanas la había hecho sentir invencible. La venganza le había dado una fuerza que nunca pensó que tuviera, como si todo lo que había sufrido la hubiera transformado en una especie de monstruo, un ser que ya no se reconocía. Pero ese poder venía con un precio. Y ese precio era la paz de su alma. Había sacrificado su humanidad por un objetivo, por la necesidad de justicia, por la necesidad de hacerle pagar por todo lo que le había hecho. El hombre que una vez le había jurado amor eterno ahora era el objetivo, el blanco de su furia. Él no sabía lo que estaba por venir. Y aunque su mente le decía que estaba bien, que tenía derecho a tomar lo que le pertenecía, su corazón sentía el peso de lo que había dejado atrás. ¿Era la justicia lo que buscaba, o simplemente la satisfacción de ver su sufrimiento reflejado en su rostro? Las luces de la casa se apagaron, y el sonido de las puertas cerrándose llegó hasta sus oídos. Estaba en su territorio, lo sabía. Era el momento perfecto para actuar. Pero antes de avanzar, una extraña calma la invadió. Aquella paz momentánea no era suficiente para detenerla, pero sí le dio la oportunidad de mirar hacia atrás y ver todo lo que había perdido en el camino. Las promesas rotas, las ilusiones destruidas, la mujer que había sido, todo parecía estar en un solo punto de inflexión. Una vez que cruzara esa línea, ya no habría vuelta atrás. El reloj marcaba la medianoche. Mientras la oscuridad caía a su alrededor, ella observó cómo la figura de él, su ex esposo, se movía dentro de la casa. Había regresado de su trabajo, como siempre, sin preocuparse por lo que ella podría estar pensando o sintiendo. El desprecio en su mirada, la indiferencia con la que la trataba, todo estaba a punto de cambiar. Con un último suspiro, ella se acercó a la entrada de la casa, moviéndose como una sombra, como una presencia que no era más que un eco en la noche. Con cada paso, el peso de lo que estaba a punto de hacer la arrastraba más y más hacia su destino. En la puerta, sus dedos se posaron sobre la perilla, y en ese momento, la puerta se abrió, no por su mano, sino por él, que no había notado su presencia. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, con una sonrisa burlona, como si no hubiera pasado nada entre ellos. Ella no respondió. Su mirada lo atravesó como un cuchillo afilado. Él se dio cuenta de inmediato de que algo había cambiado. La mujer que tenía frente a él ya no era la misma. Ya no era la que lloraba por las noches, la que suplicaba por su amor. La que tenía enfrente era una cazadora, una fuerza imparable, una mujer que había renacido entre las cenizas de su propio dolor. «Te he estado esperando», dijo ella con voz grave, mientras un destello de furia iluminaba su mirada. El hombre no tuvo tiempo de reaccionar. Lo que siguió fue rápido, casi instintivo. Ella había planificado cada movimiento, cada palabra que diría, cada paso que daría. En su mente, la venganza era una danza, una coreografía de justicia. Pero en su corazón,
la duda no la abandonaba. Él intentó levantar la voz, pero su cuerpo no respondió. Lo que él no sabía era que su traición no solo le había robado la confianza de su esposa, sino que había despertado a una mujer que no estaba dispuesta a ceder. El grito que escapó de su garganta no fue de dolor, sino de impotencia, de terror. El precio de la venganza había comenzado a pagarse. La mujer que lo había amado tanto ya no sentía amor, solo furia. Mientras él caía al suelo, sus ojos llenos de incredulidad, ella lo miró desde lo alto, con una calma que solo los que han cruzado un umbral de no retorno conocen. Había cumplido su objetivo, había hecho lo que se había propuesto hacer, pero al mismo tiempo, algo en su interior se rompió para siempre. ¿Había alcanzado la justicia, o simplemente había caído en la trampa del odio? La venganza tenía un precio, y aunque ella lo había pagado, sabía que la paz no llegaría tan fácilmente. La oscuridad la había consumido por completo. Y ahora, ya no había vuelta atrás. La pregunta seguía retumbando en su mente, en su corazón: ¿valió la pena? ¿Lo que había sacrificado lo compensaba todo? La oscuridad se hace real. La venganza no fue un final. Fue solo el principio de un viaje hacia la oscuridad, un abismo del que ella nunca imaginó que podría salir. Mientras el eco de la confrontación con él aún resonaba en su mente, un nuevo sentimiento comenzó a arraigarse en su pecho. Ya no era solo el dolor lo que la impulsaba. Ya no era solo la necesidad de justicia. Había algo más, algo que se alimentaba de la rabia, de la desesperación, de la amarga sensación de que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido una mentira. Lo había matado, no con sus manos, sino con su mirada, con su alma. La furia que había guardado durante años se había desbordado en una sola acción, y con ello, una parte de ella también había muerto. Ya no podía regresar. Ya no había forma de volver a ser la mujer que alguna vez se levantaba por la mañana con esperanza. La mujer que amaba a su esposo. Esa mujer ya no existía. Había sido reemplazada por una sombra, una mujer que caminaba por el mundo como si no tuviera nada que perder. Se alejó de la casa, del cuerpo, de todo lo que había conocido. Las calles desiertas de la ciudad no ofrecían consuelo, solo la indiferencia de una noche fría y sin luna. En su mente, los recuerdos de lo sucedido se mezclaban con la angustia de saber que, incluso después de lo que había hecho, no sentía satisfacción. No había paz en su corazón, solo vacío. En los días que siguieron, se alejó de todo lo que la había definido. Nadie la reconocería. Nadie podría ver la transformación que se había gestado en su interior. Aquella mujer vulnerable, aquella mujer que había sido la sombra de su propio ser, se había desvanecido, reemplazada por algo mucho más peligroso. Se había convertido en una cazadora, pero la caza no estaba completa. La venganza no había terminado. Solo era una primera etapa, un sacrificio necesario en su camino hacia la verdadera oscuridad. Los días se alargaban, pero ella no descansaba. No había tiempo para el arrepentimiento. No había espacio para la duda. Cada paso que daba la alejaba más de la mujer que alguna vez fue. Cada nuevo día era una confirmación de que la oscuridad en su alma era su nueva realidad. Ya no estaba perdida, ya no tenía miedo. Estaba más allá de eso. Había abrazado su nueva naturaleza, un ser marcado por el sufrimiento, la traición y la ira. En su mente, las voces que la habían llamado débil, inútil, insignificante, retumbaban. Nunca debía haberme casado, había dicho él una vez, cuando ella aún creía en el amor. Eres un fracaso, no sirves para nada, había susurrado cuando la humillaba, cuando la hacía sentir pequeña. Aquellas palabras, en su momento, la destrozaron, pero ahora, como cuchillos afilados, las usaba para alimentar su sed de venganza. Ya no las sentía como heridas. Ahora eran armas. Su alma se había endurecido, y la ira que sentía era su única amiga. Pero algo más había cambiado en ella. Algo que no podía entender. Algo que la aterraba. Mientras avanzaba en su misión, mientras se enfrentaba a las sombras que una vez la dominaron, algo en su interior comenzó a despertar. Una voz, suave pero clara, le susurraba al oído. ¿Es esto lo que realmente quieres? ¿Vivir en la oscuridad para siempre? Cada vez que intentaba ignorarla, la voz se volvía más fuerte,
más insistente. ¿Era la duda? ¿Era la conciencia de lo que había dejado atrás? No lo sabía. Solo sabía que no podía ignorarlo. En su búsqueda de justicia, había comenzado a tejer una red de aliados, pero también de enemigos. En las sombras, los murmullos se alzaban, las facciones se preparaban para enfrentarse, y ella, como una fuerza imparcial, se movía sin piedad. Con cada paso que daba, la oscuridad parecía tragársela más, como si el mundo la estuviera arrastrando hacia su propio abismo. Pero lo peor no era la oscuridad externa. Lo peor era la oscuridad dentro de ella. Había dejado de ser una víctima, pero ahora, su alma estaba marcada por algo mucho más letal, la indiferencia. Las horas se desvanecían entre sus dedos mientras trazaba nuevos planes, movía piezas, y se preparaba para lo que venía. Cada vez que pensaba que ya no podía caer más bajo, el suelo se desmoronaba bajo sus pies y le empujaba hacia abajo, hacia lo más profundo. Las horas se volvían interminables, y las noches, que antes eran un refugio, se convirtieron en una prisión. A medida que avanzaba, los recuerdos de su vida anterior, de sus esperanzas, de sus sueños rotos, comenzaron a perder sentido. La mujer que amaba, que sentía y que soñaba ya no estaba. Y aunque su corazón latía, su alma ya no era la misma. La venganza la había cambiado, la había transformado en algo distinto, algo peligroso, algo que ya no podía detener. Algunas noches, cuando la soledad era más profunda, cuando el viento soplaba con fuerza y las sombras se estiraban como dedos invisibles, ella se encontraba mirando al espejo. En esos momentos, la duda la alcanzaba. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Había perdido su humanidad? Pero el reflejo que veía no era el de la mujer que una vez se miraba a sí misma con esperanza. Ya no había nada humano en ella. Solo quedaba la bestia que había desatado, una mujer que había abrazado su rabia, su dolor, y su deseo de venganza con tal intensidad que ya no podía saber dónde terminaba ella y comenzaba la oscuridad. Cada día que pasaba la alejaba más de su objetivo original. Ya no solo deseaba venganza. Ahora lo quería todo. Quería que ellos, aquellos que la habían traicionado, se arrodillaran ante ella, que sintieran el mismo dolor que ella había sentido. Quería que supieran lo que era vivir en el abismo, atrapados por sus propios demonios. Y si eso significaba destruir a todo aquel que se interpusiera en su camino, entonces lo haría. En su corazón, la furia seguía viva, como una llama que no dejaba de arder. Pero esa furia también estaba corrompida por la desesperación, por la sensación de que no podía escapar de lo que había comenzado. Porque la oscuridad ya no era solo un destino. Era su vida, y había llegado para quedarse. La mujer que había sido suplantada por la cazadora de sombras se desvaneció por completo, y aunque su alma estaba vacía, algo dentro de ella seguía siendo invencible. Ya no le importaba el precio que tendría que pagar. El abismo había devorado su humanidad, y ahora, la única pregunta que quedaba era si alguna vez sería capaz de salir de él. Pero, en su mente, la respuesta era clara: no podía. Ya no quedaba esperanza. Solo quedaba la oscuridad, la que ella misma había creado. Redención o perdición. La ciudad estaba llena de sombras, y la noche parecía tragarse todo a su paso, como si la oscuridad tuviera hambre. Pero no era la ciudad la que amenazaba con consumirla, era ella misma. La mujer que había estado buscando venganza, la cazadora de sombras, estaba al borde de una caída fatal. Lo sabía. Había sentido como la línea entre la justicia y la destrucción se desdibujaba en su mente. Había cruzado tantos límites que ya no sabía si todavía era capaz de salvarse, o si simplemente había abrazado su perdición. Cada paso que daba la llevaba más lejos de la mujer que alguna vez había sido. Aquella mujer que amaba, que confiaba, que soñaba con un futuro mejor, había muerto hace mucho tiempo. Ahora quedaba una sombra, un espectro que se arrastraba por la oscuridad, una cazadora con un solo propósito: destruir. Pero mientras caminaba por ese sendero, una pregunta persistente la perseguía, como un eco lejano, casi inaudible. ¿Y si hay algo más allá de la venganza? Aquella voz en su interior había estado cada vez más fuerte, arrastrándola hacia una dirección que no estaba dispuesta a aceptar. ¿Era posible que todo lo que había hecho, todo lo que había destruido, pudiera redimirla?
¿O la oscuridad en la que se encontraba la arrastraría irremediablemente a la perdición? La mujer había estado tan segura de su camino, tan confiada en que su venganza era la única respuesta. Pero mientras los días pasaban y los recuerdos de su antigua vida comenzaban a desmoronarse, la pesada sensación de vacío seguía ahí, acechando. La justicia que había buscado, la venganza que había obtenido, no le habían dado la paz que había anhelado. Al contrario, solo la habían dejado más vacía, más perdida en la espiral que había creado. Los días se transformaron en semanas, y ella se encontró atrapada en una red de emociones contradictorias. Había destruido su mundo, había desterrado a las personas que la habían herido, pero había algo en su interior que no podía callar. La redención. Esa palabra seguía repitiéndose en su mente como un mantra al que no podía escapar. La pregunta seguía sin respuesta. ¿Era posible redimirse después de todo lo que había hecho? ¿Podía su alma encontrar la paz, o estaba condenada a vagar por la oscuridad para siempre? Una noche, mientras caminaba por las calles desiertas de la ciudad, su mente no podía dejar de girar alrededor de esa pregunta. Los rostros de aquellos que había destruido se formaban en su mente, pero ya no los veía como enemigos. Ahora los veía como víctimas. Víctimas de una mujer rota que, en su desesperación, había usado la venganza como su única arma. ¿Había hecho lo correcto? Había buscado justicia, pero lo que había encontrado había sido una caída aún mayor. De repente, una figura apareció frente a ella. Un rostro familiar, uno que había creído perdido para siempre. Era su hermana. La misma mujer que había tratado de salvarla en el pasado, la misma mujer que le había tendido la mano cuando todo se desmoronaba. Pero la mujer que ahora miraba a su hermana no era la misma. No era la mujer que había amado, que había confiado en ella. Era alguien más, una sombra en su lugar. Su hermana la observó fijamente, pero no con odio, no con desprecio. Había en sus ojos una tristeza profunda, una preocupación que la hizo sentir algo que hacía mucho tiempo había perdido, remordimiento. Por un momento, la cazadora de sombras vaciló, pero solo por un momento. El odio, el rencor, la venganza, todos esos sentimientos estaban demasiado profundamente arraigados en su corazón como para ser arrancados tan fácilmente. «Sabes que esto no te llevará a ningún lado, ¿verdad?», dijo su hermana, la voz suave pero firme, llena de una sabiduría que la cazadora de sombras ya no poseía. Un suspiro se escapó de los labios de la mujer mientras sentía que la lucha dentro de ella se intensificaba. La batalla interna entre el deseo de redención y la necesidad de continuar con la venganza estaba al rojo vivo. Podía sentir el peso de la oscuridad en su pecho, aplastándola, pero al mismo tiempo, una pequeña chispa de luz seguía viva en lo más profundo de su ser. «¿Y qué esperas de mí?», respondió con dureza, levantando la cabeza, su mirada fría, pero un brillo en sus ojos denunciaba lo contrario. La angustia, el vacío, la duda. Todo eso se ocultaba bajo una fachada de indiferencia. «Lo que quiero es que dejes de huir». La hermana dio un paso adelante, sus ojos fijos en los de la cazadora de sombras. «A lo que quiero es que enfrentes lo que hiciste, pero también lo que podría ser. No puedes seguir viviendo de esta manera. ¿Quieres ser la mujer que destruye todo a su paso? ¿O quieres ser la mujer que, a pesar de sus errores, se da una oportunidad para cambiar?». La pregunta golpeó como un puño en el estómago. La cazadora de sombras titubeó, su cuerpo temblando ligeramente. La tensión entre las dos era palpable, una tensión construida por años de dolor, traición y, ahora, la esperanza rota de encontrar algo más allá de la venganza. «¿Qué harías tú en mi lugar?», y dijo con un tono desafiante, su respiración entrecortada. La hermana la miró con tristeza, con compasión. No había juicio en sus ojos, solo una comprensión profunda de lo que su hermana había sufrido. «Y en tu lugar, yo intentaría encontrar la paz, aunque fuera en los pedazos rotos de lo que quedó. Porque, al final, lo que has destruido no se puede reconstruir con odio. No se puede reconstruir con más dolor. La verdadera redención comienza cuando dejas de destruir lo que queda de ti misma». La cazadora de sombras sintió como las palabras de su hermana penetraban en su alma. La emoción se desbordó. El dolor, la furia, la rabia, todo lo que había estado acumulando durante tanto tiempo comenzó a salirse de su control.
Las lágrimas, aquellas que nunca había dejado caer, comenzaron a brotar de sus ojos, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de liberación. No sé si puedo, susurró, la voz quebrada, como si estuviera luchando contra una marea que amenazaba con arrastrarla. No tienes que hacerlo sola, respondió su hermana, extendiendo una mano hacia ella. Redención o perdición, esa es la decisión que te toca tomar. Pero, sea cual sea el camino que elijas, siempre habrá un camino hacia la luz, aunque sea solo un susurro en la oscuridad. La cazadora de sombras miró la mano extendida, la luz que su hermana le ofrecía. El aire estaba denso, la batalla interna aún rugía en su pecho, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. La decisión ya no dependía del pasado ni de la venganza que la había guiado hasta allí. La decisión dependía de lo que quería hacer. Y en ese momento, lo entendió. Tomó la mano de su hermana. El precio de la venganza había sido demasiado alto. Ahora, solo quedaba una pregunta más: ¿sería capaz de encontrar su redención, o seguiría hundiéndose en su propia perdición? El futuro se escribía en sus manos. La caída de los dioses. La guerra entre lo que quedaba de su humanidad y la sombra que había abrazado durante años estaba en su punto más álgido. La mujer conocida como la cazadora de sombras había recorrido un largo camino desde aquel primer encuentro con la traición, pero algo había cambiado en su alma. Algo oscuro había germinado dentro de ella, alimentado por la rabia, la humillación y el dolor. La necesidad de venganza había sido un veneno que la había consumido, pero ahora, mientras la tormenta de su propia furia rugía en su pecho, una nueva verdad se abría paso con fuerza imparable: la venganza. Aunque dulce al principio, era solo un preludio al colapso de todo lo que conocía. Se encontraba frente a la última batalla, aquella que decidiría no solo el destino de quienes la habían traicionado, sino también el suyo. Los hombres a los que había considerado sus dioses, aquellos que le habían enseñado a amar y a odiar, aquellos que le habían dado la esperanza solo para arrebatarle todo, ahora caían uno por uno, víctimas de su propia arrogancia. La cazadora de sombras se había convertido en un monstruo, una fuerza de la naturaleza que arrasaba con todo a su paso. Pero esa fuerza había tenido un costo. El edificio ante ella, la torre que se alzaba en el horizonte, simbolizaba todo lo que había perdido. Todo lo que alguna vez creyó ser. Dentro de esos muros, los hombres que la habían traicionado esperaban, confiados en su poder, en su impenetrabilidad. Pero ignoraban algo que la cazadora de sombras sabía muy bien: las torres más altas son las que caen más rápido cuando el viento es el adecuado. Y ella era el viento. Con un paso decidido, entró en el oscuro vestíbulo del edificio. La atmósfera estaba cargada, como si el aire mismo supiera que algo monumental estaba por ocurrir. Las luces titilaban de forma inconstante, como si estuvieran a punto de apagarse de una vez por todas. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. No. El miedo ya no existía en su diccionario. En su lugar, había un torrente de emociones difíciles de contener: ira, odio, desconfianza, pero también algo que parecía más poderoso que todo eso: una furia incontrolable. Una fuerza inquebrantable que la hacía avanzar con un único propósito: la caída de los dioses. En lo más alto del edificio, el líder de los traidores la observaba desde una ventana de cristal, su rostro iluminado por la luz de la luna. Era un hombre alto, de expresión dura, pero en sus ojos brillaba la arrogancia de quien se cree invencible. Sabía lo que había hecho. Sabía lo que ella había perdido. Y ahora, desde su posición de poder, creía que podía jugar con ella, como quien mueve las piezas de un tablero de ajedrez. Estaba equivocado. Cuando sus ojos se cruzaron, un escalofrío recorrió su columna vertebral. La cazadora de sombras había cambiado. Ya no era la mujer débil que él había conocido. Ya no era la misma. Ahora era un caos en movimiento, una fuerza capaz de arrasar con todo lo que tocaba. Su presencia misma emanaba algo oscuro, algo que lo hizo dudar, aunque solo por un momento. En un abrir y cerrar de ojos, la cazadora de sombras atravesó el vestíbulo y subió las escaleras a pasos agigantados. Los pasillos eran estrechos y oscuros, pero no le importaba. Podía oler la muerte en el aire, podía sentir la tensión de los hombres que le esperaban. El juego estaba por terminar. Y ella,
Ahora, era la cazadora. Llegó a la puerta del salón principal. Una puerta de madera imponente, adornada con símbolos que representaban el poder de los dioses que la habían destruido. Sus manos se cerraron en puños, y el odio que había guardado por tanto tiempo explotó en una furia desbordante. Con un golpe brutal, destrozó la puerta y entró en el salón con la misma determinación con la que un tornado arrasa con todo a su paso. Dentro, los hombres la esperaban. Habían confiado en su seguridad, habían creído que su poder era suficiente para mantenerla a raya. Pero ahora, frente a ella, estaban al borde del abismo. Pensaron que podían destruirme, dijo ella, su voz llena de veneno y convicción. Pero no sabían que el monstruo que crearon ahora va a destruirlos a ustedes. El líder, un hombre al que había amado, al que había confiado su corazón, se levantó de su trono, su rostro sombrío. En sus ojos brillaba una mezcla de sorpresa y miedo. ¿Cómo era posible que la mujer que había abandonado, la mujer que había humillado, se hubiese transformado en esta cosa que estaba frente a él? La mujer que había conocido ya no existía. Solo quedaba la cazadora de sombras, una sombra que traía consigo la caída de todo lo que alguna vez representaron. ¿De verdad creíste que podía quedarme en las sombras, esperando mi perdón?, preguntó ella, su risa amarga llenando el aire. ¿Qué esperabas de mí? ¿Que olvidara? ¿Que perdonara? La venganza no es una opción, es una necesidad. Y tú eres mi objetivo final. El hombre intentó dar un paso hacia ella, pero un grito de desesperación lo detuvo. Aquellos que lo seguían, aquellos que creyeron que la cazadora de sombras nunca tendría la fuerza para enfrentarlos, ahora se veían atrapados en la misma red que él había tejido para ella. Cada uno de sus seguidores estaba siendo derrumbado por la furia de la cazadora, desmembrado por su odio, por la necesidad de hacer justicia a su manera. La batalla se desató con una violencia indescriptible. La mujer que había sido su perdición ahora era el fin de ellos. Golpes, gritos, el sonido de cuerpos cayendo al suelo. La cazadora de sombras movía sus manos con rapidez y precisión, como una serpiente que se enrosca alrededor de sus víctimas antes de dar el golpe mortal. Cada movimiento estaba marcado por la furia acumulada, por el sufrimiento que había soportado durante años. Cada golpe, cada impacto, era una sentencia de muerte para los hombres que la habían traicionado. Pero el líder no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Con un rugido de rabia, avanzó hacia ella, empuñando una espada de acero negro, diseñada para matar, diseñada para dominar. En su rostro se reflejaba la misma arrogancia que había tenido siempre. Pero esta vez, no estaba luchando contra una mujer rota. Estaba luchando contra un monstruo que había sido creado por sus propias manos. El enfrentamiento fue brutal. El choque de acero contra acero resonó en todo el edificio, como un trueno que anunciaba el fin de una era. Los dos se enfrentaban con una intensidad inhumana, pero la cazadora de sombras, impulsada por la ira y la determinación, no cedió ni un solo paso. El hombre, a pesar de su fuerza, sabía que estaba perdiendo. Cada uno de sus movimientos parecía ser respondido con una ferocidad aún mayor de la mujer que había creado su propio infierno. Finalmente, después de un intercambio violento de golpes, ella logró derribarlo, y con un último grito de desafío, clavó la espada en su pecho. El líder de los dioses caía de rodillas, mirando a la mujer que lo había derrotado con sus propios miedos. Sus ojos se apagaron lentamente, pero antes de morir, sus últimas palabras fueron un susurro: «Nunca imaginé que serías mi final». Con su caída, los dioses cayeron uno por uno, despojados de su poder, y con ellos, la cazadora de sombras se liberó, aunque a un precio terrible. Había alcanzado su venganza, pero la sangre que había derramado le dejaba una marca indeleble en el alma. El poder de los dioses había caído, pero ella sabía que había dejado atrás un rastro de destrucción que la perseguiría por el resto de su vida. La mujer que había sido traicionada ya no existía. La cazadora de sombras había completado su misión, ¿pero a qué costo? La caída de los dioses era solo el principio. Ahora, el verdadero desafío comenzaba. ¿Podría encontrar la redención después de todo lo que había hecho? O, como tantos otros, se perdería en la oscuridad que ella misma había creado. Renacimiento o ruina.
La niebla de la madrugada se cernía sobre la ciudad, como una capa de incertidumbre que apenas permitía ver más allá de lo inmediato. La cazadora de sombras, ahora más que nunca, sentía el peso de su propia transformación. Había derribado a los dioses, pero la victoria no le traía la paz que había imaginado. En su interior, algo se retorcía, una batalla constante entre la mujer que había sido y la criatura que se había convertido. Había liberado el veneno que llevaba dentro, pero ahora ese veneno circulaba en sus venas, infectando cada rincón de su alma. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sangre. La sangre de los hombres que había destruido, de aquellos que la habían traicionado y humillado. La ira de su venganza la había llevado a límites que nunca pensó alcanzar, pero ahora, con el eco de la muerte resonando en su pecho, una nueva pregunta surgía en su mente. ¿Había ganado realmente? Estaba en la orilla de la oscuridad, su alma dividida entre dos destinos posibles, la redención o la ruina. En el silencio de su refugio, rodeada de las sombras que una vez había abrazado con tanto fervor, la cazadora de sombras se encontraba en un abismo. Los ecos de su propio sufrimiento le hablaban, y cada susurro era como un grito, un recordatorio de lo que había dejado atrás. ¿Era posible encontrar la redención después de tanto dolor? ¿O estaba condenada a sumergirse aún más en la oscuridad que había desatado? Había matado a los hombres que la habían traicionado, había arrasado con los que se habían reído de su sufrimiento. Pero ¿y ahora? ¿Qué quedaba después de la tormenta? La venganza había quemado todo a su paso, y ahora, frente a las ruinas de su vida, se encontraba sola. Y en esa soledad, la duda comenzó a sembrar sus raíces. La sensación de vacío la invadió de una manera que nunca había experimentado. Aquella chispa de justicia, ese fuego de venganza que había encendido en su pecho, parecía extinguirse lentamente, como una llama que, al principio, ardía con furia, pero que al final se consume en su propia intensidad. Al principio, la cazadora de sombras pensaba que la victoria traería consigo una sensación de alivio, una especie de paz después de la guerra. Pero no fue así. En lugar de sentirse liberada, la mujer que había tomado su lugar se sentía vacía, atrapada en un círculo vicioso de odio y arrepentimiento. Había destruido todo lo que le había sido querido, había acabado con aquellos que le habían hecho daño, pero ¿había ganado algo realmente? Caminaba por la ciudad desolada, como una sombra entre las sombras, buscando una respuesta en la oscuridad. Su cuerpo estaba marcado por cicatrices, pero las cicatrices físicas no eran nada comparado con las que había dejado en su alma. El alma que había sido destrozada, reconstruida y destrozada nuevamente. El sonido de los pasos resonó en el vacío de la noche, pero no estaba sola. Aquella figura que se aproximaba desde el fondo de la calle era alguien que la cazadora había conocido muy bien. Era él, el hombre que había sido su sombra, su compañero de traición. El hombre al que había amado en algún momento, el que la había abandonado para seguir su propia ambición. En sus ojos, aún brillaba el reflejo del poder que una vez compartieron. Pero ahora, él ya no era nada. Al igual que ella, había sido destruido por su propia arrogancia. ¿Pensaste que podías destruirnos a todos y quedarte sin consecuencias? La voz del hombre resonó en la oscuridad. Su tono era frío, pero había algo en su mirada que traicionaba la desesperación que lo invadía. La cazadora de sombras no respondió de inmediato. Sus ojos se fijaron en él, reconociendo la verdad de sus palabras, pero algo dentro de ella se había quebrado. Ya no podía seguir luchando solo por venganza. Ya no podía seguir atrapada en ese ciclo de destrucción. Lo hice porque tenía que hacerlo, respondió ella finalmente, su voz cargada de fatiga. La rabia ya no era la misma. Había sido reemplazada por una dolorosa claridad. Pero ahora, todo lo que queda es este vacío. Este abismo. Él dio un paso adelante, como si quisiera acercarse, pero ella lo detuvo con una mirada fría y decidida. No quería su acercamiento, no quería ser arrastrada nuevamente al lugar donde todo había comenzado. El amor, la traición, la oscuridad. No podía volver a caer en esa trampa. La venganza te consume, dijo él, su rostro marcado por el arrepentimiento y el dolor. Y cuando todo termine, cuando todo se haya desvanecido, te darás cuenta de que no hay nada más. La cazadora de sombras cerró los ojos, su respiración agitada.
tenía razón. Había destruido todo a su paso, pero al final, lo que le quedaba no era la victoria, ni la paz. Solo quedaba el eco del dolor, el vacío que llenaba su alma con una creciente desesperación. El hombre dio un paso atrás, observando a la cazadora con una mezcla de compasión y frustración. Sabía lo que ella había perdido, lo que había sacrificado para llegar hasta aquí. Y lo peor de todo, sabía que había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que ella no pudiera encontrar la salida de esa oscuridad. «No tienes que seguir sola en esto», le dijo, su voz suave, pero cargada de una tristeza profunda. «Puedes volver. Todavía puedes encontrar algo bueno en ti». Pero ella no respondió. La voz del hombre se desvaneció en la brisa fría de la noche. La cazadora de sombras estaba atrapada entre dos mundos, el del renacimiento y el de la ruina. ¿Qué sería de ella? ¿Podría realmente encontrar la redención, o se perdería para siempre en la oscuridad que había abrazado? De repente, una llamada rompió el silencio, una llamada desde lo más profundo de su ser. Un recuerdo, una visión, una promesa rota. Recordó a su familia, los sueños que había tenido antes de que todo se desmoronara. Recordó la mujer que una vez fue, la mujer que había sido traicionada, sí, pero también una mujer que aún tenía la capacidad de amar. Una mujer que aún podía encontrar su camino hacia la luz, si tan solo lo deseaba. Con un esfuerzo casi físico, la cazadora de sombras levantó la cabeza. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era el latido del odio. Esta vez era el latido de una mujer que había sobrevivido a su propio abismo, de una mujer que, a pesar de todo, seguía siendo capaz de renacer. El viento soplaba con más fuerza ahora, como si la naturaleza misma estuviera reconociendo el cambio. La cazadora de sombras dio un paso hacia adelante, decidida. No sabía si la redención sería posible, ni si algún día podría perdonarse a sí misma por todo lo que había hecho. Pero sabía una cosa con certeza: ya no podía vivir en la oscuridad. Era momento de decidir, era momento de renacer. Y no importaba cuán grande fuera el precio, ella estaba lista para pagarlo. La cazadora de sombras había llegado al final de su viaje. Ahora, solo quedaba una última pregunta: ¿sería capaz de encontrar la luz, o seguiría siendo una sombra para siempre? Su destino estaba en sus manos. Y con un último suspiro, comenzó a caminar hacia la incertidumbre. La ruina o el renacimiento. Lo que viniera, ella lo enfrentaría con todo lo que quedaba de su alma. La historia de la cazadora de sombras, con su mezcla de venganza, desesperación, redención y ruina, no es solo un relato de lucha externa, sino también de una profunda batalla interna. Es un viaje que refleja la complejidad de la naturaleza humana, donde los deseos más oscuros pueden coexistir con la búsqueda de una verdad más profunda y liberadora. Cada decisión que toma la protagonista resuena no solo en su vida, sino también en los ecos de las almas rotas que deja atrás. A lo largo de su camino, lo que parecía ser una búsqueda de justicia o venganza se convierte en una confrontación consigo misma. La venganza, al principio, parece ofrecer una respuesta clara y directa a las injusticias sufridas, una manera de equilibrar las cuentas de su dolor. Pero a medida que avanza, la cazadora descubre que lo que pensaba que era justicia se convierte en una forma de autodestrucción. La sed de venganza, en lugar de ofrecerle paz, la consume, transformándola en algo irreconocible, en una figura que ya no es ni la víctima ni la guerrera, sino una sombra de sí misma. La furia que le dio fuerza al principio, la convierte en una prisionera de sus propios demonios. La historia, en su núcleo, plantea una pregunta vital: ¿es posible sanar después de la traición y la destrucción? ¿Es la venganza el camino hacia la sanación o un ciclo perpetuo de sufrimiento que nos desvía de lo que realmente necesitamos? La cazadora de sombras nos demuestra que no importa cuán profundo caigamos en el abismo del dolor, siempre hay una posibilidad de resurgir. La oscuridad, aunque temible y absorbente, nunca es total. Siempre hay una chispa, una pequeña luz, por más tenue que sea, que puede guiarnos hacia un nuevo comienzo. La tensión entre la redención y la ruina es palpable en cada paso que da la protagonista. En su búsqueda de venganza, se olvida de sí misma, se desconoce a través de la ira y el resentimiento. Pero al mismo tiempo, en los momentos más oscuros, cuando ya ha perdido todo, se enfrenta a una revelación trascendental: la redención no se logra desde el odio, sino desde la aceptación.
La verdadera libertad no se encuentra en el castigo hacia los demás, sino en el perdón hacia uno mismo. La cazadora, al final de su viaje, empieza a comprender que la verdadera victoria radica no en derribar a sus enemigos, sino en derribar las barreras dentro de su corazón. Este proceso de transformación, tan doloroso como necesario, nos lleva a cuestionar cómo enfrentamos nuestras propias heridas. Nos arrastran nuestros traumas hacia un círculo interminable de resentimiento y venganza, o encontramos la fortaleza para dejar ir el odio y construir algo nuevo a partir de las ruinas. La cazadora de sombras se ve a sí misma atrapada en esta disyuntiva: seguir luchando contra su propio sufrimiento, o aceptarlo y encontrar la paz a través del renacimiento. Su viaje, más que físico, es emocional y espiritual, y cada paso que da refleja una parte de nosotros mismos, de nuestra capacidad para destruirnos y reconstruirnos una y otra vez. El concepto de renacimiento en la historia es esencialmente un acto de autorredescubrimiento. La cazadora no solo se enfrenta a la oscuridad externa, sino también a la oscuridad interna, esa que lleva dentro y que la ha acompañado toda su vida: la inseguridad, el miedo, la rabia acumulada. Al abrazar esas sombras en lugar de huir de ellas, comienza a comprender que, en última instancia, no puede destruir lo que es parte de ella. No se trata de eliminar lo oscuro, sino de integrarlo, aprender a vivir con ello, a ser consciente de su presencia sin dejar que defina su destino. Al final, la cazadora de sombras elige la incertidumbre del renacimiento sobre la condena de la ruina. Es una decisión que resuena profundamente en todos nosotros, pues todos nos enfrentamos a nuestros propios demonios y debemos elegir si seguimos en la oscuridad o buscamos, aunque nos parezca imposible, un rayo de luz en nuestro interior. La historia, cargada de emociones intensas, nos recuerda que la verdadera batalla no es externa, sino interna. La venganza solo perpetúa el ciclo del dolor, mientras que el perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, nos ofrece la posibilidad de sanación. La cazadora de sombras, al final, no es la misma mujer que comenzó su viaje. Ha perdido algo de sí misma en el camino, pero también ha ganado algo invaluable: el conocimiento de que siempre podemos renacer. Que siempre hay un camino hacia la redención, aunque solo sea por un pequeño paso hacia la luz. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.